Me involucré con la sábana, en su momento, a mediados de los años 70, porque operaba un estudio fotográfico, un estudio comercial, pero principalmente en muchas cosas científicas, técnicas, médicas, técnicas. Nuevo descubrimiento respecto a la sábana de Turín. Informes indican que hay nuevas evidencias de que la sábana tiene 2000 años de antigüedad, lo cual coincide con la vida y crucifixión de nuestro Señor. Barry Schwartz llegó a Turín en 1978 como escéptico. Para cuando se fue, llevaba consigo un misterio que lo acompañaría durante los siguientes 46 años. No era un creyente persiguiendo milagros, era un fotógrafo judío sin apego a reliquias cristianas, sin agenda oculta, solo una cámara y una tarea: documentar la ciencia. Pero en cuanto empezó a estudiar esa tela de lino de 14 pies, algo no cuadraba. La imagen impresa en ella, ni la presencia de sangre, las extrañas propiedades químicas, ninguna de ellas se comportaba como la ciencia decía que debería hacerlo. Cada prueba parecía plantear más preguntas que respuestas. Ahora, en 2024, un nuevo análisis de ADN ha llevado las cosas aún más lejos. Lo que los científicos han descubierto dentro de esas fibras antiguas no solo pone en duda la idea de que sea una falsificación, nos impulsa a repensar lo que entendemos sobre la historia humana y quizás incluso sobre la existencia misma del ser humano. Esto no se trata de religión, se trata de evidencia. Evidencia que es física, medible, y como describe el propio Barry Schwartz, aparentemente imposible de explicar. La sábana de Turín plantea una pregunta inquietante. ¿Podría realmente ser la tela funeraria de Jesús de Nazaret? Vale, quédate con esto porque lo que sigue podría cambiar completamente la forma en que ves la historia. Aquí es donde se vuelve extraño. La mayoría de las falsificaciones no sobreviven a una inspección minuciosa. Mira con atención y encontrarás las pinceladas. Realiza pruebas químicas y aparecerán pigmentos. Estudia las fibras y se revelarán tintes artificiales. Las falsificaciones están diseñadas para parecer convincentes desde lejos, pero se deshacen bajo el escrutinio. La sábana de Turín ha sido examinada de cerca durante más de un siglo, y en lugar de desvelar sus secretos, el misterio solo se profundiza. La tela misma mide aproximadamente 14 pies 3 pulgadas de largo y 3 pies 7 pulgadas de ancho. En ella se observa una imagen tenue en tono sepia del cuerpo de un hombre, tanto delantera como trasera, de como si el lino hubiera sido colocado sobre el cuerpo a lo largo con la cabeza cerca del centro. La figura muestra signos de sufrimiento intenso, marcas que parecen una brutal golpiza, heridas en las muñecas y los pies, coherentes con una crucifixión, y una herida en el costado que parece coincidir con una herida por lanza. Cuanto más la estudian los científicos, menos se comporta como cualquier cosa que hayan visto antes, y eso es lo que hace tan difícil explicarlo. La explicación más natural es sencilla. Alguien debe haberla pintado. Quizá un artista medieval hábil, un falsificador decidido, alguien con suficiente talento y tiempo para crear una reliquia religiosa convincente. Pero esa idea comienza a desmoronarse cuando miras las evidencias reales. Cuando los científicos examinaron la sábana con lupa, no encontraron lo que esperarías de una pintura. No había pinceladas, no capas de pigmento, no cambios en el grosor que sugirieran ningún método de pintura o teñido conocido. Normalmente, la pintura se filtra en la tela, se extiende por las fibras. Lo mismo hace el tinte. Las manchas penetran, pero en esta imagen no. En cambio, la decoloración está limitada a una capa increíblemente delgada en la superficie de las fibras, solo los 200 a 600 nanómetros más exteriores. Para entender qué tan delgado es eso, considera esto. Un solo cabello humano tiene aproximadamente 70.000 nanómetros de grosor. Eso significa que la imagen solo afecta una capa, que es menos del 1% del grosor de un cabello. El interior de cada fibra permanece completamente intacto. Incluso la parte trasera de la tela no muestra ninguna imagen en absoluto. Con ninguna técnica conocida, medieval, antigua o incluso moderna, puede crear una imagen que sea superficial y precisa a la vez. Y se vuelve aún más extraña bajo luz ultravioleta. El lino viejo suele brillar bajo UV debido al envejecimiento natural y la descomposición de materiales orgánicos. El fondo de la sábana se comporta exactamente como se espera, brilla débilmente.
Pero las áreas de la imagen, las partes que conforman la figura humana, no brillan en absoluto. Es un detalle que no encaja con ningún método conocido de pintura, tinción o impresión, y solo profundiza el misterio. Bajo luz ultravioleta, las áreas de la imagen no solo no brillaron, sino que parecían más oscuras. Era como si las fibras mismas hubieran sido químicamente modificadas a nivel molecular, no simplemente teñidas desde el exterior, sino alteradas desde dentro. Y este cambio no fue aleatorio. Siguió un patrón controlado y preciso que coincidía con la anatomía exacta de la figura humana en la tela. La sábana de Turín ha sido estudiada durante décadas, con investigadores intentando entender su origen, historia y el misterio detrás de su formación. Pero un descubrimiento en particular dejó atónitos a los expertos. Cuando los fotógrafos desarrollaron por primera vez negativos de la sábana, sucedió algo inesperado. La débil imagen en la tela se transformó en un rostro humano claramente definido, con profundidad, sombras y rasgos que parecían reales. En otras palabras, la imagen en la sábana ya se comporta como un negativo fotográfico, donde la luz y la oscuridad están invertidas. Eso es difícil de explicar. La fotografía no fue inventada hasta la década de 1820. Sin embargo, las dataciones por carbono sugirieron que la tela podría tener su origen entre 1260 y 1390 después de Cristo, cientos de años antes de que alguien comprendiera los procesos fotográficos. Entonces, ¿cómo pudo alguien en la Europa medieval crear una imagen que funciona exactamente como un negativo fotográfico usando tecnología que no existiría por otros 500 años? Luego surgió otra capa en el misterio. En 1976, investigadores de la NASA usaron un analizador de imágenes BP8, un dispositivo diseñado para extraer datos tridimensionales de imágenes satelitales en fotografías de la sábana. El resultado fue asombroso. La imagen se tradujo en una forma tridimensional coherente de un cuerpo humano. La luminosidad de diferentes áreas coincidía directamente con la distancia entre la tela y el cuerpo que cubría. Las características que estarían más cercanas a la tela, como la punta de la nariz o los pómulos, aparecían más oscuras. Las áreas más alejadas, como los lados de la cara o los espacios entre los dedos, se veían más claras. No era solo una imagen, transportaba profundidad, estructura e información espacial de una manera que ninguna pintura o impresión ordinaria podría lograr. Este fenómeno se conoce como mapeo de distancia, donde la información espacial tridimensional se codifica en una superficie plana bidimensional. Las pinturas simplemente no funcionan así. Si tomas una pintura normal y la analizas con el mismo método VP8, el resultado es distorsionado e ininteligible. Eso se debe a que los artistas dibujan lo que ven, luz y sombra, no la distancia física real entre objetos. Pero la imagen en el sudario se comporta de manera diferente. Sí, es como si lo que la creó respondiera a una proximidad física real, casi midiendo la distancia entre el cuerpo y la tela en lugar de solo capturar cómo se veía. Después de 5 días de estudio intenso en 1978, un equipo de más de 30 científicos llegó a una conclusión sorprendente. Afirmaron que la imagen representa un cuerpo humano real, específicamente un hombre que había sido azotado y crucificado y que no fue creada por un artista. No pudieron explicar qué era, pero estaban seguros de lo que no era. Incluso décadas después, con tecnología mucho más avanzada, nadie ha logrado recrear completamente todas las características únicas de la imagen del sudario usando ningún método conocido, antiguo o moderno. Entonces llegó un punto de inflexión. En 1988, el Vaticano aprobó la datación por radiocarbono del sudario, sea una prueba que se esperaba que finalmente resolviera el debate. Se tomaron pequeñas muestras de una esquina de la tela y se enviaron a 3 laboratorios independientes: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Cada laboratorio realizó su análisis por separado, comparando los resultados solo después. Los 3 llegaron a la misma conclusión. La datación del lino indicaba que era de entre 1260 y 1390 después de Cristo, en pleno período medieval. El anuncio fue como un veredicto final. Según las pruebas de carbono 14,
El sudario de Turín, que muchos creían que era la tela funeraria de Jesús, en realidad era una creación medieval hecha más de 1000 años después de su muerte. Titulares en todo el mundo declararon que el misterio estaba resuelto. El sudario, decían, no era más que una falsificación. Y la ciencia había dictado su veredicto. Pero los mismos científicos que pasaron 5 días examinando minuciosamente cada centímetro de la tela en 1978 no estaban convencidos. Y cuanto más investigaban el proceso de prueba de 1988, más surgía un problema serio. La muestra utilizada para la datación por carbono provino de un solo lugar. Una sola esquina de la tela, no del centro, ni de una sección interior protegida, ni de un área elegida por estar limpia o sin tocar. En cambio, fue tomada del mismo borde que había sido manipulado más durante exhibiciones públicas y siglos de veneración. Esa misma esquina también fue la más cercana a los daños causados por un incendio importante en 1532, que carbonizó partes de la tela y llevó a trabajos de reparación urgentes. Expertos en textiles luego señalaron algo aún más preocupante: signos de posible remallado en esa área. En otras palabras, hilos más nuevos podrían haberse entrelazado con el material original, creando una mezcla de fibras de diferentes períodos de tiempo. Esto importa porque los procedimientos estándar de datación por radiocarbono para textiles antiguos son muy claros. Se deben tomar múltiples muestras de diferentes partes del objeto, especialmente de áreas interiores intactas, alejadas de bordes, reparaciones o contaminación. Esto se hace específicamente para evitar resultados distorsionados, ya que la manipulación, la exposición ambiental y la restauración pueden afectar significativamente la precisión de la datación, especialmente en algo que tiene cientos o incluso miles de años. Pero en 1988, ese protocolo no se siguió. Posteriormente, un análisis estadístico independiente de los datos en bruto reveló inconsistencias en las mediciones tomadas de diferentes partes de esa pequeña muestra. Si la tela fuera verdaderamente uniforme en edad, esas mediciones deberían haber sido coherentes. En cambio, mostraron una variación inusual. Algunos científicos concluyeron que el material analizado podría no haber sido confiable en absoluto, que podría tratarse de una mezcla de diferentes tejidos, posiblemente de reparaciones en lugar de la tela original. Si eso es cierto, entonces la famosa fecha medieval puede no representar la edad de la tela en sí, sino solo la edad de una sección reparada. Lo que los datos mostraron realmente fue algo inesperado. Más variación de la que cabría esperar en una muestra de una sola edad y uniforme. Y ese tipo de inconsistencia generalmente apunta a una de dos cosas: o la muestra estuvo muy contaminada o contenía hilos de diferentes periodos de tiempo entrelazados. Los investigadores que posteriormente examinaron este problema estadístico llegaron a una conclusión más cautelosa. La prueba de 1988 demostró que la esquina específica que se analizó databa de la época medieval, probablemente a finales de los 1300, pero no probó que toda la tela sea medieval. Eso no es un detalle menor. Es toda la discusión. Una tela podría tener 2000 años y aún así tener una esquina reparada en el siglo XIV. Si solo se prueba esa sección reparada y se interpreta el resultado como aplicable a toda la tela, eso no es ciencia sólida. Es un error de muestreo presentado como certeza. Luego, el misterio tomó un nuevo rumbo. En 2015, investigadores italianos que estudiaban el sudario recolectaron partículas de polvo de su superficie e intentaron extraer ADN. Los primeros resultados fueron interesantes, pero no definitivos. Encontraron rastros de ADN humano junto con ADN vegetal de diferentes regiones, lo que sugiere que la tela pudo haber viajado por partes de Europa y Oriente Medio a lo largo del tiempo. Fue intrigante, pero no suficiente para sacar conclusiones firmes. Así que los hallazgos fueron dejados de lado. En 2022, un nuevo equipo revisó esas mismas muestras, esta vez usando tecnología de secuenciación genética mucho más avanzada. Buscaban detalles que métodos anteriores podrían haber pasado por alto. Y esta vez, encontraron algo inusual. Dentro de las secuencias de ADN humano, los investigadores identificaron marcadores genéticos que no coincidían claramente con ninguna población conocida. El material era indudablemente humano,
Homo sapiens, no contaminación animal ni ADN degradado de otra fuente. Pero la combinación específica de marcadores no se alineaba con ningún perfil genético reconocido en las bases de datos actuales. No era europeo, ni del Medio Oriente, ni siquiera poblaciones antiguas reconstruidas a partir de restos arqueológicos, ni ninguna mezcla conocida que encajara con los patrones establecidos de migración o mestizaje humano. Al mismo tiempo, pruebas adicionales con infrarrojo sugirieron que la tela misma podría tener unos 2300 años de antigüedad, mucho más antigua que la fecha medieval, propuesta en 1988. Si estos hallazgos se confirman, no solo reabren el caso, sino que lo complican aún más. El proyecto del genoma humano ha dado a los científicos un mapa global detallado de la variación genética humana. Cada población tiene sus propios marcadores únicos, pequeñas diferencias genéticas que se desarrollaron con el tiempo a medida que los grupos se expandieron y evolucionaron en diferentes regiones. Cuando las poblaciones se mezclan, su ADN sigue patrones que podemos seguir. Estos patrones coinciden con rutas de migración conocidas, contactos históricos y cruces entre poblaciones a lo largo del tiempo. Debido a esto, los genetistas generalmente pueden analizar un perfil de ADN y rastrearlo hasta regiones o poblaciones específicas con sorprendente precisión. Pero el ADN encontrado en la sábana no apuntaba a ningún lugar familiar. Uno de los investigadores involucrados describió el resultado muy claramente. Los marcadores genéticos sugerían ascendencia de poblaciones que, según el conocimiento actual, nunca se superpusieron geográficamente. Normalmente, esperarías ver marcadores que sean europeos o del Medio Oriente, o una combinación que refleje mezclas históricas conocidas. En cambio, la muestra de la sábana mostraba una combinación que no encajaba en ningún modelo establecido de genética de poblaciones humanas, como si no debiera existir en un solo individuo. Y cuanto más profundizaban los científicos, más extraño se volvía. Algunas variantes genéticas parecían ser marcadores muy antiguos, vinculados a poblaciones humanas primitivas que en su mayoría habían desaparecido del acervo genético siglos antes del siglo I después de Cristo. Estas no eran trazas de neandertales ni denisovanos. Era otra cosa. Como un perfil genético que llevaba fragmentos de poblaciones que, según sabemos, nunca interactuaron, incluyendo rasgos que deberían haberse desvanecido hace mucho tiempo. Cuando estos hallazgos llegaron a Barry Schwartz a principios de 2023, su reacción fue de inmediato escepticismo. Comprendía lo poco confiable que puede ser el análisis de ADN antiguo. Con el tiempo, el ADN se descompone. La contaminación se acumula por siglos de contacto humano. Los errores en la secuenciación pueden producir resultados engañosos fácilmente. Los hallazgos inusuales en muestras antiguas suelen rastrearse a problemas técnicos, no a anomalías biológicas genuinas. Schwartz no estaba dispuesto a aceptar afirmaciones tan extraordinarias basándose en un solo informe. Así que, en lugar de descartarlo de inmediato o creer ciegamente, decidió examinarlo más de cerca. Revisó los métodos utilizados y habló directamente con los genetistas detrás del estudio, tratando de entender exactamente cómo llegaron a una conclusión tan sorprendente. El equipo de investigación no tomó atajos. Realizaron controles independientes múltiples para asegurarse de que sus resultados fueran confiables. Probataron muestras de diferentes áreas de la tela para separar el material biológico original de la contaminación causada por siglos de manipulación. También compararon las secuencias de ADN inusuales con grandes bases de datos genéticos que abarcan miles de poblaciones humanas. Además, repitieron el análisis principal varias veces y obtuvieron los mismos resultados. Lo que estaban viendo no era ruido aleatorio. Aún más interesante, estos marcadores genéticos inusuales seguían apareciendo en muestras tomadas específicamente de las áreas de la imagen y las manchas de sangre, no del superficie general de la tela, donde la contaminación por manipulación sería normalmente más fuerte. Por eso, los investigadores consideraron seriamente tres explicaciones posibles. Primero, la contaminación. Durante cientos de años, muchas personas tocaron la tela. En teoría, eso podría crear una señal genética mixta y confusa. Pero la contaminación suele parecer desordenada, aleatoria, inconsistente y caótica.
Lo que encontraron, en cambio, fue estructurado y consistente, lo opuesto a lo que la contaminación debería producir. Segundo, consideraron si el ADN podría pertenecer a una población antigua aislada con rasgos genéticos inusuales. A veces, poblaciones pequeñas desarrollan patrones genéticos raros con el tiempo, pero incluso esos grupos aún caen dentro del rango conocido de variación genética humana. Este perfil no encajaba en esos límites en absoluto. Tercero, analizaron la posibilidad de degradación del ADN. El ADN antiguo a menudo se descompone, lo que puede provocar errores en la secuenciación. Pero nuevamente, esos errores tienden a ser aleatorios. No producen repetidamente el mismo patrón estructurado claro en múltiples pruebas. En este caso, los resultados fueron consistentes cada vez, y esa consistencia sugería algo importante. Esto no era solo daño, contaminación o ruido, parecía una señal real. Cada explicación convencional tenía fallas graves. Y cuando los investigadores examinaron honestamente cada posibilidad, lo que quedó fue inquietante. El ADN podría ser real y pertenecer a alguien cuyo origen genético no encaja en ningún modelo actual de historia de las poblaciones humanas. Pero mucho antes de los estudios de ADN, antes de los debates sobre la datación por carbono, hubo un hombre que presenció el misterio de primera mano. En 1978, un fotógrafo judío de 32 años de Los Ángeles se encontró en el centro de algo que nunca esperó. Barry Schwartz no estaba relacionado con el cristianismo, ni buscaba significado religioso. Creció sin prejuicios contra ello, solo con distancia. La sábana de Turín, si alguna vez pensó en ello, era simplemente parte de la tradición de otra persona, no suya. Lo que sí tenía, sin embargo, era un profundo compromiso con la precisión. Para Schwartz, la fotografía no trataba de arte ni interpretación. Se trataba de exactitud. Significaba entender la luz, dominar la óptica y capturar exactamente lo que había, no lo que la gente quería ver. Abordaba su trabajo con disciplina y atención al detalle, desarrollando sus habilidades de manera metódica con el tiempo. Para cuando tenía poco más de 20 años, había ganado una sólida reputación en Los Ángeles como fotógrafo científico y técnico confiable. Sus clientes no buscaban imágenes creativas, necesitaban documentación que resistiera un examen minucioso. Trabajaba con hospitales, laboratorios de investigación y fábricas donde la precisión importaba más que la estética. Esa reputación llevó a una llamada telefónica que cambió su vida en 1977. Un grupo de científicos estadounidenses estaba preparando una investigación innovadora, el primer estudio científico exhaustivo del sudario de Turín usando tecnología moderna. Sí necesitaban a alguien en quien pudieran confiar para documentar cada paso del proceso, cada prueba, cada lectura, cada detalle sin error. Schwartz fue elegido para el trabajo. Se convertiría en el fotógrafo oficial de la documentación del proyecto de investigación del sudario de Turín, responsable de capturar cada muestra y cada momento de la investigación con absoluta fiabilidad. Necesitaban a alguien cuya evidencia visual fuera tan precisa que cualquiera pudiera revisarla incluso décadas después sin duda alguna. Al principio, Barry Schwartz no le tomó demasiado en serio. Para él, el sudario parecía no ser más que una falsificación medieval, una reliquia rodeada de siglos de creencias y tradiciones. No esperaba descubrir nada extraordinario. Pero la oportunidad de documentar una importante investigación científica sobre uno de los artefactos más famosos del mundo fue suficientemente interesante como para aceptarla. Así que empacó su equipo y se unió a lo que se conoció como STURP, el proyecto de investigación del sudario de Turín. Lo que se reunió en Turín en octubre de 1978 fue extraordinario. Más de 30 científicos de diferentes campos se congregaron para el estudio. Había físicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, la misma institución que ayudó a desarrollar la primera bomba atómica, químicos de universidades líderes en Estados Unidos, expertos en textiles, especialistas forenses y analistas de imágenes. Provenían de diferentes antecedentes y creencias, cristianos, judíos y agnósticos. Pero compartían un objetivo común: seguir la evidencia donde quiera que los llevara, sin importar el resultado. El 8 de octubre de 1978 entraron en la Catedral de San Juan Bautista.
Durante 5 días y noches, desde el 8 hasta el 13 de octubre, tuvieron acceso sin restricciones a la tela. Schwartz documentó todo, cada instrumento, cada configuración de prueba, cada ubicación de muestra, cada resultado capturado en el momento. Su trabajo era crear un registro visual completo y permanente de toda la investigación, lo suficientemente detallado para resistir el escrutinio de cualquier investigador en cualquier parte durante generaciones. No estaba allí para probar nada, ni para refutar nada. Estaba allí para registrar exactamente lo que tenía delante. Y lo que documentó durante esos 5 días no solo quedó en Turín, sino que permaneció con él durante el resto de su vida. Yo me involucré por primera vez con el sudario en los años 70, explicó Schwartz. En ese entonces dirigía un estudio de fotografía comercial, pero gran parte de mi trabajo se centraba en temas científicos, técnicos y médicos, además de la imagen de productos. Lo que comenzó como una tarea profesional se convirtió en una búsqueda de toda la vida. A lo largo de las décadas, Schwartz se mantuvo profundamente involucrado, continuando con la investigación, lanzando Shroud.com, dando cientos de conferencias, apareciendo en documentales y participando en innumerables debates con creyentes y escépticos. Cada grupo quería que la evidencia apuntara claramente en una dirección, pero la realidad nunca fue tan simple. Luego, a principios de 2024, tras 46 años de trabajo cuidadoso basado en evidencia, Barry Schwartz habló en público. No lo hizo de manera silenciosa o reacia. Publicó un video en el que reflejaba casi medio siglo de investigación disciplinada, proveniente de un hombre conocido por nunca ir más allá de lo que los datos podían respaldar. Su conclusión fue clara. Después de examinar el lienzo durante décadas, documentar cada prueba y revisar cada pieza de evidencia, ya no podía aceptar la idea de que el sudario fuera simplemente una falsificación medieval. Señaló varias cuestiones clave. La imagen en sí misma no coincide con ningún método artístico conocido de ninguna época en la historia. La datación por carbono de 1988, que situó la tela entre 1250 y 1350 después de Cristo, aún presenta preocupaciones metodológicas no resueltas que nunca han sido completamente abordadas. Y ahora, los hallazgos genéticos más recientes, que muestran secuencias genéticas que no se alinean con ninguna población humana conocida, añaden una capa completamente nueva de misterio a un objeto ya de por sí inclasificable. Lo más importante, Schwartz no afirmó que el sudario sea la tela funeraria de Jesús. No hizo ningún argumento religioso. Lo que sí dijo oficialmente es que la evidencia física, química y genética simplemente no encaja con explicaciones convencionales. Que hay algo verdaderamente inusual, quizás incluso extraordinario, en esta tela, y que descartarla como una falsificación medieval obvia ya no está científicamente justificado. La reacción fue inmediata y dividida. Muchas comunidades cristianas acogieron su declaración, viéndola como un apoyo a sus creencias de siempre. Algunos medios religiosos incluso sugirieron que la ciencia finalmente había alcanzado a la fe. Schwartz fue rápido en reaccionar, no solo contra las fáciles dismisas, sino también contra conclusiones exageradas. Estos hallazgos no prueban ninguna afirmación religiosa, enfatizó más de una vez. Que algo sea inusual no lo hace automáticamente milagroso. Los datos plantean preguntas importantes, pero no responden la más grande. La comunidad científica respondió con cautela. Como era de esperar, algunos genetistas que revisaron los resultados del ADN coincidieron en que eran inusuales, pero señalaron limitaciones claras. El tamaño de la muestra era pequeño y el riesgo de contaminación era alto, demasiado alto para sacar conclusiones firmes. Solicitaron verificación independiente, conjuntos de muestras más grandes y controles más estrictos. Esas son demandas razonables, y Schwartz estuvo de acuerdo con ellas. Los escépticos también plantearon puntos válidos. Resultados extraños en estudios de ADN antiguo no son infrecuentes y a menudo se explican por contaminación o degradación en lugar de algo verdaderamente desconocido. Sin replicación independiente, los hallazgos de ADN deben tratarse como preliminares.
Sin embargo, hay un problema mayor que nadie ha resuelto completamente. Ningún grupo, ya sean escépticos, científicos o comentaristas religiosos, ha logrado explicar el conjunto completo de evidencia cuando se consideran todos los aspectos juntos. La forma en que se formó la imagen sigue siendo desconocida incluso después de décadas de estudio por parte de expertos destacados. La codificación tridimensional dentro de la imagen no coincide con ninguna técnica artística conocida de ninguna época o cultura. Y ahora, los hallazgos del ADN añaden otra capa de misterio además de las propiedades físicas y químicas que ya eran difíciles de explicar. Un historiador señaló algo llamativo. La sábana ha sido estudiada con más intensidad que casi cualquier otro artefacto arqueológico en la historia. E incluso después de toda esa investigación, los científicos todavía no pueden decir con certeza qué es, cuándo fue hecha o cómo se creó la imagen. Eso por sí solo es notable. De cara al futuro, Schwartz ha sido claro sobre lo que debe suceder a continuación. Cree que la investigación debe avanzar con una nueva datación por radiocarbono, esta vez utilizando muestras tomadas de varias áreas de la tela, especialmente secciones interiores sin tocar, y empleando diferentes métodos de datación para verificar los resultados. Se también pide nuevas pruebas de ADN centradas específicamente en las áreas manchadas de sangre, con controles estrictos de contaminación lo suficientemente fuertes para finalmente resolver las preguntas pendientes sobre los hallazgos genéticos. Lo que viene a continuación está claro. Intentos sistemáticos y cuidadosos de recrear la imagen usando cada método propuesto: láseres, radiación, reacciones químicas, calor, para ver si alguno de ellos puede realmente igualar lo que hay en la tela. Junto a eso, un análisis químico completo usando tecnología moderna, herramientas que simplemente no existían en 1978. Pero hay desafíos reales. El acceso a la sábana está muy controlado por sus custodios en Turín. Financiar investigaciones sobre un artefacto rodeado de debate religioso es difícil de asegurar. Estas barreras han ralentizado el progreso y retrasado respuestas que podrían haberse explorado hace años. Barry Schwartz, ahora con 78 años, no se enfoca en esos obstáculos. Se enfoca en la evidencia. Siempre lo ha hecho. Era solo un fotógrafo enviado a Turín en 1978 para lo que se suponía que sería una misión de 5 días. Pero esa misión se convirtió en el trabajo que definiría su vida. No porque buscara un significado, sino porque la evidencia que encontró no le permitió dar la espalda. Ahora, tras décadas de estudio, su perspectiva tiene peso. Schwartz empezó siendo escéptico, y en muchos aspectos todavía lo es. Es alguien que exige evidencia sólida antes de sacar conclusiones, alguien que se niega a sustituir datos por creencias. Pero después de 46 años, los datos lo han llevado a un lugar inesperado. No ha encontrado todas las respuestas, pero está convencido de una cosa: hay algo verdaderamente extraordinario en esta tela y la ciencia aún no lo entiende completamente. La imagen es real. Los hallazgos de ADN son reales. Las preguntas son reales. Y si alguna vez llegan las respuestas, requerirán una disposición a seguir la evidencia, sin importar a dónde conduzca, incluso si desafía lo que creemos que sabemos. Si esto te hizo reflexionar, pásalo a otra persona, porque las preguntas que más importan rara vez tienen respuestas fáciles.